Bien, ahora vamos a reducir términos semejantes y vamos a resolver del ejercicio 7 del libro de álgebra de Baldor, y vamos a reducir, vamos a hacer ejercicios donde se ve el primer caso, que es reducción de dos o más términos semejantes del mismo signo. Para esto nosotros tenemos, por ejemplo, el ejercicio número 1 nos dice que tenemos x más 2x, ¿sí? ¿A qué sería igual? Como pueden ver, tenemos términos semejantes. ¿Por qué? Porque tenemos x y tenemos x. Y ahora, como tienen el mismo signo, aquí imagínense que es como si tuviera un 1, aunque no se pone, imagínenselo. Entonces 1 más 2 sería 3x. Ahora vamos a ver el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos dice que tenemos 8a más 9a. Aquí lo primero que tenemos que ver es que sean semejantes. Yo tengo a y tengo a. Por lo tanto, puedo hacer la suma de términos semejantes. Es decir, 8 más 9 serían 17a. Y es así como reducimos estos términos semejantes. Vamos al ejercicio número 3, que nos dice que tenemos 11b más 9b. Aquí, como podemos ver, tenemos b y tenemos b, por lo tanto son términos semejantes y esto se reduce a una simple suma, es decir, 11 más 9 serían 20b. Vamos ahora con el ejercicio número 4. Para el ejercicio número 4 tenemos menos b menos 5b igual. Bueno, aquí vemos que tenemos el término semejante con la letra b, y como tienen signo negativo sería como si yo sumo, aquí imagínense que tiene un 1 y sería menos 1 y menos 5 serían menos 6b. Vamos ahora a resolver el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 tenemos menos 8m menos m, ¿sí? Vemos que tengan términos semejantes, tenemos la letra m, tenemos la letra m, entonces tienen el mismo signo, menos 8 menos 1 son menos 9m. Vamos con el ejercicio número 6. El ejercicio número 6 nos dice que tenemos menos 9m menos 7m. Primero checamos que tengamos términos semejantes. Tengo m y tengo m, por lo tanto puedo sumar o restar. Tengo 2 con signo negativo, es decir, sería menos 9 y menos 7 serían menos 16m, porque tienen el mismo término semejante. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 7. El ejercicio número 7 nos dice que tenemos 4a a la x más 5a a la x. Si se fijan aquí, mi término semejante es esta parte, es decir, a la x y a la x. Por lo tanto, yo puedo sumar porque ya vi que son términos semejantes. 4 más 5 serían 9a a la x. Y así me quedaría resuelto este. Vamos con el ejercicio número 8. En el 8 tenemos 6a a la x más 1 más 8a elevado a la x más 1.
Primero vemos que tengan términos semejantes. Tengo aquí un a a la x más 1 y un a a la x más 1. Entonces sí tenemos términos semejantes. Ahora sumamos los coeficientes. 6 más 8 serían 14 a la x más 1. Vamos ahora con el ejercicio número 9, que nos dice que tenemos menos m a la x más 1 menos 5m a la x más 1. Vemos que tengamos primeramente los términos semejantes. Tenemos m a la x más 1, ok, y tenemos m a la x más 1, ok. Ahora vamos a sumar, en este caso son dos negativos, sería menos 1 y menos 5 son menos 6 m a la x más 1. Es así como me quedaría reducido este. Vamos ahora con el ejercicio número 10. El 10 me dice que tengo menos 3 a la x menos 2 menos a la x menos 2 a la x menos 2. Como podemos ver aquí, este sería mi parte literal, a la x menos 2 a la x menos 2. Vemos que son semejantes, entonces esto sería igual, menos 3 y menos 1 serían menos 4 a la x menos 2. Vamos ahora a resolver el siguiente ejercicio y estamos con el número 11. En el 11 tenemos aquí un medio de a más un medio de a. Aquí va a ser necesario hacer un repaso de las fracciones. Les voy a dejar aquí el video en la parte de arriba. Pero volviendo a resolver este ejercicio, como vemos que tenemos un medio y un medio, sabemos que esto nos va a dar 1 o a, es decir, sumamos la mitad y en la mitad completan el entero y esto nos da a. Vamos ahora al ejercicio 12, que nos dice que tenemos 3/5 de AB más 1/10 de AB. Primero, vemos que existan los términos semejantes, término semejante y término semejante. Aquí la complejidad se vuelve en sumar fracciones. Para este ejercicio vamos a tener que recordar cómo se resuelven las fracciones. En este caso vamos a hacerlo rápidamente. Yo tengo 3/5 más 1/10. Para poder sumar esta fracción, como tienen diferente denominador, debo de buscar el mínimo común múltiplo, es decir, un número en el cual estas dos se puedan dividir fácilmente. En este caso, a simple vista vemos que es el 10. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 10? Cabe 2 veces. Lo multiplicamos por 3, serían 6. El signo más que está aquí. ¿Cuántas veces cabe el 10 en el 10? Cabe 1. 1 por 1 me da 1. Entonces sería 7 sobre 10. Por lo tanto, mi resultado aquí serían 7 décimos de AB. Vamos ahora a resolver el ejercicio número 13. Aquí tenemos 1/3 de XY más 1/6 de XY. Como podemos ver, tenemos términos semejantes, que es X y es Y. Ahora vamos a resolver la suma de estas dos. En este caso sería el mínimo común denominador de ambos sería el 6. ¿Por qué el 6? Porque este es el más pequeño, el número más pequeño en el cual caben estos dos. Y sería 3 entre... ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 6? Cabe 2 por 1. 2. Más el signo que tengo aquí. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 6? Cabe una vez por 1. Lo ponemos aquí. Y esto es de X, Y. Entonces esto es igual a 3/6 de XY, o lo que es lo mismo, si simplifico la fracción, si se fijan, yo puedo dividir entre 3 el numerador y el denominador y me quedaría 3 entre 3 me da 1, 6 entre 3 me da 2 de XY.
Este sería nuestra solución. Vamos ahora con el ejercicio número 14. En el ejercicio número 14 tenemos menos un quinto de xy menos 4 quintos de xy. Y esto sería igual, tienen el signo negativo, sería menos. Aquí como tienen el mismo denominador, no tenemos problemas. Menos un quinto menos 4 quintos son menos 5 quintos. Es decir, nos quedaría más o menos así. XY. Y si se fijan, 5 entre 5 es 1. Por lo tanto, este es igual a tener a menos XY. Vamos ahora con el ejercicio número 15. Y tenemos menos 5 sextos de a cuadrado por b menos 1 octavo de a cuadrado por b. En este caso tenemos distinto denominador. Para poder hacer la suma, o en este caso la resta de ambos que son negativos, tenemos que buscar el mínimo común múltiplo. ¿Cómo haríamos esto? Pues fácil. Vamos a hacer aquí una tablita rápido. Tenemos el 6, tenemos el 8. Empezamos dividiendo. Esto ya lo había explicado en otra clase en línea. ¿Cuántas veces se puede dividir el 8 entre el 2? Sí, y queda 4. El 6 entre 2 queda 3. ¿Se puede dividir entre 2? Sí. 4 entre 2 quedan 2. Este no, lo pasamos igual. Entre 2 quedaría 1, 3. Y aquí sería 3, 1, 1. Entonces mi mínimo común denominador sería 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24. Es decir, yo voy a tener lo siguiente. Esto va a ser igual a, voy a ponerlo aquí. El mínimo común es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3 es 24. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 24? Serían 6 por 3, 18, 6 por 4, 24. Sería 4 por 5, me da 20. Y este es negativo. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 24? Cabe 3. 3 por 1, 3. Entonces esto es igual. Menos 20 y menos 3 me da menos 23 sobre 24. ¿De qué estamos hablando? A cuadrada b. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 16, donde tenemos menos a y tenemos menos 7 octavos de a. Vemos que aquí tenemos el término semejante, que es a, pero en uno lo tenemos como fracción y el otro lo tenemos como entero. ¿Qué tenemos que hacer? Lo transformamos a octavos para hacerlo más sencillo, es decir, me quedaría como un menos 8 octavos. 8 octavos es igual a 1. Lo único que hice aquí fue cambiarle la forma, pero estamos hablando de lo mismo. Me falta ponerle la a. Menos 7 octavos de a. Ahora ya podemos hacer la suma o resta. En este caso son menos 8. Menos 8 y menos 7 son menos 15 octavos de a. Y este sería nuestro resultado para el ejercicio número 16. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.